avalada por la Asociación Master Trainer, ha sido consultor de diferentes empresas privadas y públicas. Actualmente se desempeña como director de interfase organizacional. Damos la bienvenida a Jair y esperemos que tengan muchos éxitos en la noche de hoy. Una bienvenida a todos los presentes. Buenas noches, Jair. La sala y el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias a todos los que están participando de este ciclo de conferencias. De antemano les agradecemos su presencia y voy a aprovechar también para agradecer a Nelson y a Cam Veda que nos hayan abierto este espacio para poder compartir un poco de lo que vemos como una oportunidad que tenemos hoy ante esta nueva situación que se está presentando en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que nombramos hasta los paradigmas deben cambiar y poco a poco iremos avanzando en este tema y veremos algunas cosas. Les voy a presentar la agenda que veremos el día de hoy para que veamos de lo que comentaremos en estos minutos. Vamos a ver ejemplos de paradigmas en la historia, un poco de lo que ha pasado. Tomaremos una parte de unos ejemplos científicos que nos parece algo innovador de presentarlo de esta manera. Vamos a hablar de un enfoque económico, cómo está viendo afectado en toda esta situación de la pandemia, el impacto en nuestros valores, en nuestro tiempo, y llegaremos a un punto de conclusiones. Entonces, si comenzamos, vamos a hablar entonces de los paradigmas en las ciencias. Y para comenzar, les voy a platicar un poco en la antigüedad y cuando no había los instrumentos que hoy en día tenemos para poder observar el universo y como lo conocemos al día de hoy, pues simplemente se veían pues los planetas como los vemos ahora por simple observación nada más. Y lo que veían eran estrellas que estaban fijas en algún momento del día y las veían de esta manera. Veían que había cierta distancia entre cada una de ellas y por lo tanto, como pueden ver, ellos pensaban en esa época, en la Edad Media más o menos, que pues debido al movimiento que pueden ver en este momento de la Luna y también del Sol, ellos pensaban en ese momento que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Y así es como ellos lo pensaron durante muchísimo tiempo. El problema surgió cuando, vamos a tomar de ejemplo a Marte que está aquí, que cuando se observaba, Marte tenía un movimiento distinto al que tenían la Luna y el Sol, ¿sí? Si ven, iba o tiene un movimiento de izquierda hacia la izquierda de la pantalla, se regresaba un poco y luego volvía nuevamente a tomar un curso hacia la izquierda. Esto llamó la atención y podríamos decir o podrían pensar en ese momento que tal vez el que estaba teniendo un movimiento errático era Marte. Hoy en día sabemos que no es así, pero en esa época así se pensaba, ¿no? Pensaban que si la Tierra era el centro del universo, pues entonces los planetas eran los que tenían un movimiento errático o distinto al que tenían la Luna y el Sol, ¿sí? Y esto, bueno, lo comprobamos hoy en día y lo tenemos a través de una fotografía que se toma semanalmente y la podemos ver. Justamente esta es la trayectoria que conocemos hoy de Marte. Pero porque hoy sabemos de otra manera que pues no somos el centro del universo, ¿no? Y entonces esto generó pues justamente que hubiera dos paradigmas que lucharon por mucho tiempo. Uno es el heliocentrismo, en el cual pues el Sol es el centro del universo y que alrededor de este pues giran todos los planetas. Evidentemente no giran como los vemos en la pantalla, pero pues giran a una manera diferente cada uno de los planetas. Pero bueno, es complejo hacerlo aquí en la computadora. Sí, y el otro
paradigma que existió, repito, durante muchos, muchos años, era el geocentrismo, en donde nosotros, como planeta Tierra, éramos el centro del universo y todo lo demás giraba a nuestro alrededor. Ellos veían principalmente la Luna y el Sol, pero cuando vimos hace ratito el ejemplo de Marte, pues evidentemente los planetas tenían un movimiento diferente y distinto, lo que generaría algo similar a lo que les voy a mostrar en este momento, de cuál sería el movimiento de los planetas. Y es algo así, algo muy complejo y distinto a lo que conocemos. ¿Sí? Entonces, esto inclusive fue pues diseñado y seguido por un astrónomo llamado Cassini, que él diseñó o dibujó este modelo en 1709, y él decía que así era el movimiento de los planetas, considerando que la Tierra, como pueden ver aquí en el centro, está aquí en el centro, y entonces hablamos del geocentrismo y así es como se veía. Es muy complejo. Lo comentaba con mis compañeros cuando estábamos viendo la presentación, que más bien ahora parece un mandala y lo podríamos inclusive dibujar para relajarnos en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, así es como lo veían en ese entonces. Ya más en la actualidad, en 2013, hubo una sonda espacial también llamada Cassini, que mandaron a ver justamente el planeta Saturno y los anillos de Saturno para poderlos analizar y hacer una revisión pues, más precisa de cómo eran ellos. Y después de 10 años de que esta sonda viajó por el espacio, pues llegó a Saturno e hizo un giro en la cámara para tomar justamente una visión o una fotografía de la Tierra, que es este puntito que ven aquí. ¿Sí? Ese es el planeta Tierra visto desde Saturno. Y entonces desde aquí, pues no sé, desde aquí podemos empezar a ver un cambio de paradigma justamente, porque entonces lo que estamos viendo es que qué tan importantes somos dentro del universo, como realmente lo creemos o nos lo han hecho creer durante todo el tiempo. Si somos ese pequeño granito de arena que se ve ahí, ese puntito, no estoy diciendo que no seamos importantes dentro del universo. Lo que digo es cómo cambia el paradigma después de verlo de esta manera. Es una visión distinta de ver a nuestro planeta, tal como lo conocemos. ¿Ok? Pero bueno, vamos a regresar un poco en el tiempo, otra vez, y hubo algunos pensadores, como Giordano Bruno, Galileo Galilei y René Descartes. El primero era un monje, que en el año 1600 él tenía o publicó un libro en el que decía que, pues sí, que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol era el que era el centro del universo tal como lo conocemos, pero pues, desafortunadamente fue asesinado en la hoguera como hereje, ¿no? Estaba contradiciendo lo que la iglesia en ese momento decía y lo que la ciencia conocía hasta ese momento, entonces él fue pues, quemado en la hoguera. Después Galileo Galilei también tuvo un libro, lo publicó. A él no lo mataron, a él lo encarcelaron, tuvo un arresto domiciliario por ser amigo del Papa en ese momento, que intervino por él, y entonces tuvo un arresto domiciliario. Pero él decía lo mismo, él confirmaba la teoría de Giordano Bruno también, pero bueno, también fue castigado por este hecho. Y René Descartes, él también publicó un libro considerando el heliocentrismo, pero él al ver lo que les pasó a los otros dos, prefirió no publicar su libro y se lo guardó lo publicaron hasta después de su muerte, ¿no? Pero hablaba de la misma situación de la que estamos hablando. Entonces esto nos lleva a pensar en los paradigmas justamente, que es nuestro tema de hoy, en donde adoptar un paradigma nos da seguridad porque nos da sentido a lo desconocido, nos da seguridad, nos
nos lleva a estar en esa zona de confort en la que la mayoría de las personas generalmente estamos. Pero recuerden que para salir de esa zona de confort hay una zona desconocida que es donde aprendemos muchísimas cosas. Intelectualmente también parece placentero porque pues me da placer saber que lo que yo conozco, que lo que me han dicho, que lo que está en los libros es lo que pasa. Y eso a mí me da tranquilidad. Y así podemos ponerlo en muchísimos ejemplos. Yo estoy tomando este ejemplo de los planetas, ¿no? También hay frenos ideológicos, frenos psicológicos y existenciales, porque cuestionar un paradigma es cuestionarme a mí mismo. ¿Realmente estoy convencido de lo que estoy haciendo? ¿Estoy seguro de lo que estoy haciendo? ¿Alguna vez me he puesto a pensar si lo que me dijeron está bien o está mal? ¿No? Y aquí tenemos un enfoque, o podemos tener dos enfoques. Uno, podemos enfocarnos en todo lo que perdemos, o podemos enfocarnos en lo que podemos ganar, y aquí se los dejo como primera pregunta del día, es ¿cómo queremos salir de esta situación, de esta pandemia? No le queremos llamar crisis, y es alguna palabra que no hemos querido usar. Entonces vamos a llamarle de esta pandemia, de esta situación nueva que se presentó y que en muchos años no se había presentado. ¿Cómo queremos salir? Han escuchado por ahí la frase de a veces se gana, a veces se pierde. Lo escuché en una plática hace algunos días y ellos decían, o le cambiaron, decía, a veces se gana y a veces se aprende. Entonces, ¿queremos aprender? Hoy queremos y estamos dispuestos a aprender algo nuevo. Bueno, pues ahí se los dejo como una pregunta para reflexión. Después, pues esto nos lleva a una inercia y a una resistencia de la sociedad. Inclusive ya lo vimos, pues esa inercia que traía la iglesia y la fuerza que tenía en esa época, pues inclusive fue castigado, muchas personas fueron castigadas o se burlaban de estas personas que decían que el Sol era el centro del universo. Entonces, es bien importante. Entonces, por lo anterior, es importante cuestionar nuestros paradigmas, pero para cuestionar nuestros paradigmas debemos de tener mucho valor y tiempo, dedicarle tiempo para cuestionarnos esos paradigmas en los que creemos hoy en día. ¿Sí? Vamos a ir a otro ejemplo para entender un poco los cambios de paradigmas. Y repito, tomamos esta parte científica. Explicaré más adelante por qué, es muy interesante y por qué la tomamos como ejemplo. Pero hay otro cambio de paradigmas y ahora me voy a ir un poco con Isaac Newton, físico, matemático, geólogo inglés, que él dictó la ley de la gravitación universal. Y esta ley decía, o dice más bien, porque no está desechada, dice que la Tierra y la Luna se ven atraídas entre sí por medio de una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Qué quiere decir esto? No me voy a meter ni a ahondar en el tema porque ni soy experto en él, pero lo que dice es que si un cuerpo a mayor masa va a atraer a otros, pero que esto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que existe entre cada ellos. O sea, entre más separados estén, obviamente menos atracción va a haber. ¿Sí? Y la ecuación que él planteó es esta. Seguramente todos la conocimos en algún momento que estuvimos en preparatoria. Pero bueno, este fue un paradigma que durante muchos años permaneció. ¿Sí? Y es como lo conocimos y así estuvimos. Vamos a regresar un poco a la imagen otra vez que vieron antes de las estrellas. Y entonces decía que los astrónomos de esa época veían que la fórmula de Newton empataba perfectamente con la distancia que había entre los planetas, cómo los veían, cómo los observaban. Recuerden, no había los instrumentos que hoy en día conocemos, los telescopios tan poderosos que hoy en día existen. Entonces, pues ellos lo hacían por observación. Después de esta ecuación de Newton, pues hubo una herramienta más para poder observar los telescopios. Entonces, un siglo después, se detectó que había un planeta nuevo y con base en la fórmula de Newton, en 1781, se observó que había otro planeta, pero que no lo podían ver, ¿sí? Algo pasaba
que no cuadraba con la ecuación de Newton, y entonces un matemático y un estudioso en ese momento dijo, miren, si ustedes ponen un telescopio y tomando en consideración la ecuación de Newton, pues van a ver que si ustedes ponen un telescopio apuntando justamente en esta dirección, a cierta hora, cierto día, considerando todo lo que decía la ecuación de Newton, van a ver otro planeta. Tal vez su luz era muy tenue, estaba muy lejano, la reflexión que tenía, o sea, de la luz era muy poca, y entonces por eso no lo veía. Y entonces lo hicieron, y así fue como apareció o descubrieron un nuevo planeta que es Neptuno, y es el primer planeta que se descubrió utilizando una ecuación científica. Ya no fue por observación. ¿Sí? Entonces, bueno, repito, este paradigma duró muchísimos años. Y bueno, pues obviamente Newton también era un genio y por eso es tan reconocido, ¿no? Ahora hablaré justamente de otro genio conocido por todos. Estoy hablando de Albert Einstein. Él en el siglo XIX, XX, a principios del siglo XX, él habló de la relatividad especial o la relatividad general y él creó su propia ecuación. Y él decía que la relación no era como Newton la había planteado. Voy a decir algo que lo estoy pensando yo, no quiero decir que así lo haya pensado Albert Einstein, pero que decía que estaba equivocado, que había un error en su ecuación, ¿sí? Y que en realidad lo que pasaba era una deformación en el espacio-tiempo. Y por eso es que los planetas se atraían y fue algo así lo que él planteó, ¿no? Su ecuación todavía era más compleja, repito, no me voy a meter ni siquiera a explicarla porque es muy compleja, pero bueno, él lo que decía era esto y entonces fue como que se acercó un poco más a lo que hoy conocemos, ¿sí? Y esto creó o cambió un paradigma que fue el de Newton y ahora se convirtió en un nuevo paradigma que hasta el día de hoy existe. Y esto nos lleva a cuestionarnos dos cosas. ¿Newton se equivocó o Einstein tiene la razón? ¿Qué podríamos pensar en este momento después de lo que les acabo de explicar y sin entrar a más detalle? Pero bueno, los científicos de esa época y del actual dijeron lo siguiente. No, Newton no se equivocó. ¿Sí? La ecuación de Newton es válido en ciertas circunstancias y tiene sus límites en otras circunstancias. ¿Ok? Y la ecuación de Einstein, o decían, si Einstein tenía la razón, pues decían tampoco. Que decían que a la fecha no han encontrado circunstancias que invaliden el paradigma de Einstein. ¿Qué quiere decir con esto? Que siguen investigando, siguen buscando, y si encuentran algo nuevo, que hasta el día de hoy no existe, a menos que el día de mañana aparezca alguna otra teoría, alguna otra ecuación que nos permita entender esto que les acabo de comentar, pues hasta ese entonces, tal vez el de Einstein pasará al lado izquierdo y nos dirán, pues lo de Einstein es válido en ciertas circunstancias y tiene sus límites en otras circunstancias. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es, ya para cerrar esta parte, es un paradigma es una herramienta entre muchas que nos permite observar el mundo en sí, pero no es un fin como tal, ¿ok? La observación en todo momento es importante. Y aquí voy a empezar ya a hablar un poco de las empresas. ¿Qué estamos viendo de nuestras empresas? ¿Las seguimos viendo como las conocemos al día de hoy? ¿Como las concebimos al día de hoy? Esta situación, esta pandemia, estar en casa, trabajar desde casa, nos está llevando a pensar que nuestra empresa va a ser igual que como era antes, o van a salir nuevas teorías, van a salir nuevas formas de trabajo. ¿Qué va a pasar?
¿Cómo vamos a reaccionar ustedes como líderes, como empresarios? ¿Qué van a hacer como colaboradores de una empresa tal vez multinacional? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Nos vamos a cuestionar nuestra forma de trabajo hoy en día? Otra pregunta que les dejo para seguir reflexionando. ¿Ok? ¿Por qué tomé esos ejemplos? Les voy a decir por qué. Porque tanto Einstein como Newton vivieron y ellos dijeron lo mismo. Newton vivió retraído algunos meses por la peste que hubo en Londres y él dijo, durante el retiro conocí un periodo muy intenso de descubrimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces estuvo pensando justamente en ese tiempo en que estuvo, pues, como nosotros hoy en día, en cuarentena, guardados en nuestras casas, pues tuvo un momento de reflexión, de observación, de pensamiento un poco más analítico y descubrió muchas cosas, ¿no? Y Newton, a él le preguntaban, él en algún momento de su niñez pensaban que era, o tenía cierto retraso mental porque empezó a hablar entre los 3 o 4 años de edad y él pensaban que tenía algún retraso, ¿no? Y pues la verdad es que no fue así, pero él le preguntaban, ¿cómo puedo establecer teorías sobre el universo sin herramientas para verificarlas empíricamente? Y él les contestó, por mi retraso mental, porque fue en la edad adulta con un cerebro adulto que me hice preguntas infantiles como la diferencia entre el espacio y el tiempo. Entonces, bueno, esto nos lleva, repito, a una gran reflexión. Por eso es que tomé este ejemplo para señalar cómo es cómo son los paradigmas y cómo pueden cambiar, ¿sí? Eso es lo que les comento hasta este momento de la historia. Ahora nos vamos a ir a una, pues ya una definición más actual de un paradigma. Y aquí lo único que voy a rescatar es que en sentido amplio se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se te plantean. Es correcto. Y seguramente todos tenemos muchos paradigmas. Y el primer paradigma que yo me he encontrado en las organizaciones, cuando voy y cuando he trabajado en ellas como colaboradores, pues es que así se hace, así se ha hecho siempre. No nos dejan muchas veces las organizaciones pensar fuera de la caja, por el tipo de liderazgo que existe en ellas, por la forma en que los colaboradores tienen sus actividades definidas. Entonces no se permite que haya ese pensamiento crítico para cambiar paradigmas que están en una organización. Entonces permítanse como líderes, como colaboradores, uno, dejar y escuchar a sus colaboradores, escuchar nuevas formas de trabajo que vienen, que se tienen que hacer hoy en día después de esto. Y dos, como colaboradores, levantemos la mano. Si tenemos nuevas propuestas y nuevas formas de trabajar, también digámosla. Esto me lleva a pensar que tanto las personas, que somos quienes trabajamos y quienes hacemos el trabajo en las empresas, y las empresas como un ente social, debemos ser flexibles, ¿sí? La flexibilidad de mente, la flexibilidad en nuestros procedimientos, en nuestros procesos, ¿sí? En la forma de trabajo. Entonces, no pierdan de vista también esa flexibilidad que debe haber tanto en las personas como en las organizaciones. Vamos a continuar y ahora hablaremos un poco del paradigma economía. Y aquí tomé este artículo con la ayuda de un colega y aprovecho para agradecerle a Roger Antonini en la presentación. Es un colega francés, un coach, amigo mío, que él tomó como ejemplo este artículo que salió en un periódico francés. La MEDEF es como una cámara de comercio francesa. Entonces, el presidente de esta Cámara de Comercio sacó un artículo en el cual, pues evidentemente, tiene muchas cosas de verdad, como las que voy a mencionar en este momento. Esta crisis no tiene equivalente. Seguramente muchos de los que estamos aquí no tenemos antecedente
de una situación como la que estamos viviendo hoy en día. A mí me tocó vivir la de 2009 aquí en México, con la influenza. Me tocó estar en una institución de gobierno y bueno, la viví ahí dentro, ¿no? Pero hasta ahí no llegamos a estos niveles como lo estamos viendo el día de hoy. Entonces yo no tengo antecedente de esto. Está costando mucho la economía real y a la economía financiera. ¿Qué quiero decir con economía real y con economía financiera? La economía real creo que es una situación que viene desde mucho antes, inclusive de la naturaleza, de generar bien, generar algún bien para la naturaleza, para todo ser humano, para todo ser viviente. De ahí viene realmente el origen de la economía. La economía financiera tal como la conocemos, y podríamos salir a la calle hoy y preguntarle a la gente qué es economía para usted, y seguramente nos hablarán de intereses, de finanzas, de la bolsa de valores, de acciones, de muchas cosas que conocemos hoy en día. Pero la economía real viene desde mucho antes, ¿no? Inclusive recuerden que había antes intercambio de productos y eso era economía, ¿no? Lo que llamamos o conocemos como trueque. Él también hablaba que el objetivo en este momento, este artículo fue de abril, cuando Francia estaba en plena pandemia, estaban ahí muy metidos en esto. Pero él decía que el objetivo era recuperar el crecimiento económico, o sea, volver al trabajo lo más pronto posible, ¿sí? Eso es lo que él decía. Pero algo que me llamó mucho la atención es que sus soluciones eran las siguientes. Uno, regresar a trabajar ya. Y regresar a trabajar ya implica, inclusive en cualquier país, porque lo estamos viviendo todos, uno, que se vuelva a incrementar el contagio entre los habitantes de esa ciudad, de ese país. Dos, no perder de vista que sí, efectivamente debemos reactivar la economía lo más pronto posible, pero ¿cómo? Y después él decía, y ahí es donde ya no estoy tan de acuerdo, que después verían y se cuestionarían los días de asueto, las vacaciones, el tiempo para descansar y pagar más impuestos. Eso sea lo que se tendría que ver después. No sé si todos los que estamos aquí, no quiero entrar en controversia, simplemente lo que quiero decir es cómo esa parte económica está jalando toda la parte social, del tiempo, hablaremos ya un poquito más adelante, de nuestros valores. Todo se está enfocando a la parte económica. Y realmente, ¿las personas qué? ¿Seguiremos igual? ¿Volveremos a estar como estuvimos antes de estar en la crisis en nuestras casas, haciendo home office, conviviendo con los hijos en casa, con el esposo, con la esposa? ¿Cómo volveremos las personas? Me estoy refiriendo a las personas. Hoy en día lo importante creo que es simplemente la parte económica. Esto se los voy a comentar y lo tomamos de la certificación que cuando me certifiqué como coach. Y aquí lo que hablábamos es del marco de referencia. El marco de referencia social, todo lo que ven del lado izquierdo, se ha desplazado a un marco de referencia totalmente económico. Y yo aquí les digo, o les preguntaría, igual pregunta retórica, ¿qué impacto tiene este desplazamiento en la cultura, en las empresas, en las familias? Si yo les preguntara ahorita, y repito, es pregunta retórica, contéstensela a ustedes mismos. ¿Cuánto cuesta el tiempo que están viviendo en estos momentos ustedes con sus hijos? ¿Le pondrían un precio? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta convivir con su esposa? ¿Cuánto cuesta tener salud? Cuestiónense eso. ¿Realmente tiene un valor en pesos? ¿Podríamos estar hablando de eso? Repito, se los dejo, pero así es como se ha venido
manejando esta situación y se ha ido desplazando ese marco de referencia social a un marco de referencia económico. Ahora, ya les comentaba de la economía real, como la conocemos, finanzas, bolsa de valores, economía. Esto viene antes del siglo XVIII. Pero el estudio, acuérdense que era en el sistema natural, como se los comentaba hace rato, estaba basado en la observación de la naturaleza, de buscar un bien, de buscar crear para todo ser humano, todo ser viviente, ya se los comenté. Después vino una revolución agrícola donde se buscaba el productivismo. Ya empezaba a haber aquí una cuestión ya de lucro, de ganancia, empezaba el capitalismo. Y hoy en día, repito, la economía financiera, pues hablamos de capital, de acciones, inclusive hoy hablamos de dinero electrónico, ¿no? Contra una economía real, que es en lo que tenemos que pensar también. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los valores y cómo se han visto impactados nuestros valores con esta pandemia. Lo que dice aquí es que los valores, o una definición que encontré, es de que los valores son principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, acción, objeto, que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que a su vez le impulsan a actuar de una u otra manera, porque forman parte de sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. ¿Cómo están tus valores hoy en día? Tomé como base una teoría de Jonathan Haidt, donde él habla de 6 valores. Y estos 6 valores son los que le han permitido al ser humano, en toda su existencia, él lo analiza así en su teoría, permanecer hasta hoy en día. No voy a entrar a detalle en cada uno de ellos, los voy a mostrar ahora. Y eran estos 6 valores de los que él hablaba: del cuidado, de la justicia, de la lealtad, de la autoridad, de la santidad, y la santidad no vista como una religión. No voy a entrar en esos temas también porque pueden ser muy polémicos, pero sí de la santidad como naturaleza y de la libertad. Estos valores son los de que Haidt hablaba, que le permitieron a la humanidad permanecer hasta el día de hoy. Y evidentemente también tenemos pues, valores empresariales que pueden ser diversos. Aquí no puedo poner todos porque llenaría la pantalla y me faltaría espacio, pero conozco muchísimos valores de muchas organizaciones y cada organización y pueden variar de acuerdo al giro, al número de empleados, de la persona a la que vayan dirigidos sus bienes o los servicios. Entonces, pueden ser variados. A lo que quiero llegar con esto es cómo se están viendo afectados sus valores, primero como persona y después como organización. ¿Cómo están? ¿Te han hecho cambiar? Qué difícil es para un médico en este momento tomar la decisión de ponerle el respirador a una persona o a otra, ¿no? Y eso pasó en algunos países, si no es que en la mayoría de los países en los que estamos viviendo esta pandemia. Pero qué difícil es. ¿Será justo, y hablando del valor justicia, será justo para una familia a la que su paciente no le pusieron el respirador? ¿O será injusto? ¿Cómo se sentirá ese médico? ¿Lo hará por instrucciones, porque alguien se lo está obligando a hacerlo? ¿Porque es la mejor opción? Y podemos entrar, el tema valores es muy, inclusive subjetivo, porque para unos puede estar bien, para otros no, pero lo que quiero llegar es, ¿realmente tus valores se están viendo afectados? ¿Has volteado a ver cómo están tus valores? Las personas que ahora venden artículos de primera necesidad para hoy en día y para la pandemia, que les han subido el doble, el triple, el cuádruple del precio, ¿realmente sus valores siguen siendo los mismos? ¿Cambiaron? Las organizaciones tienen que cambiar sus valores. ¿Qué tanto están dispuestos a cambiar los valores?
Yo platicaba hace algunos días con mis colegas de este ciclo de conferencias, justamente las empresas, cómo han ido cambiando y cómo han tenido que cambiar prácticamente de un día para otro sus servicios. Y eso implica, o va implícito, que cambien sus valores. ¿Quién se imaginaba que antes podíamos pedir prácticamente todo por una empresa que se llama Rappi, por ejemplo? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Quién pensaría que antes de esto y que podíamos salir prácticamente las veces que quisiéramos al súper a comprar la verdura, el súper, cosas de primera necesidad, las veces que quisiéramos? Hoy podemos hacerlo y lo estamos haciendo todo para servicio a domicilio. Restaurantes elegantes en el cual ni siquiera tenían servicio a domicilio, hoy en día es una de sus formas de sobrevivir y de no cerrar. ¿Cómo han tenido que cambiar tan velozmente para poder sobrevivir? Y repito, esto implica que cambie su economía, que cambien sus valores para con sus clientes, para con los valores de los... Sus paradigmas están cambiando y están cambiando de una manera muy apresurada. ¿Sí? Entonces, se los dejo ahí para que lo reflexionen también. Y ahora vamos al paradigma tiempo. Lo tomo del sistema, aquí lo voy a tomar también del sistema MORE, de cuando me certifiqué como coach, y ella habla de 4 sistemas: el sistema natural, el sistema psíquico, de un sistema social, y que en este sistema social, a través de la interacción, pues tenemos una interacción con los demás sistemas. ¿Ok? Pero, ¿qué le da sentido a cada uno de estos sistemas? En cuanto, ¿qué es lo que realmente me hace sentir y ser en cada uno de estos sistemas? Lo que me hace sentir, o le da sentido más bien, lo que le da sentido al sistema familia, trabajo, amigos, gimnasio, etcétera, todos los sistemas en los que ustedes se interrelacionan, lo que le da sentido es tener, ¿sí? Eso es lo que realmente le da sentido en ese sistema. Lo que le da sentido en mi sistema de interacción, como pareja, como colaborador, como amigo, primo, sobrino, etcétera, es el hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi pareja? ¿Qué hago en mi trabajo? ¿Cómo soy con mis amigos? ¿Sí? Eso es lo que le da sentido. Y lo que le dedico, el tiempo que le dedico a eso. En el sistema psíquico, lo que le da sentido es el usar. ¿Y el usar qué? El usar mi intelecto, mis conocimientos, mi libre albedrío. Eso es lo que realmente le da sentido. Y lo que le da sentido en el sistema natural es el ser. ¿Sí? Esto simplemente es algo que me gusta tomarlo porque me parece muy, muy interesante. Pero vamos a la parte del tiempo, como les había dicho. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado estas frases? Pierdo tiempo, gano tiempo, ahorro tiempo, mi tiempo vale oro, nos queda poco tiempo, el tiempo pasa muy rápido, pasa muy lento, el tiempo social importa o no importa. Les preguntaría hoy, ¿cómo está su tiempo hoy en día? He escuchado gente que me dice, hoy, en este tiempo, porque el día tiene 24 horas y va a seguir teniendo 24 horas, pero me dicen, hoy trabajo más que cuando estaba en la oficina. ¿Les están pagando más? ¿Les están pagando menos? ¿Cómo está su tiempo? ¿Disfrutan? He escuchado otras personas que dicen, no sabes cómo he disfrutado hoy el tiempo con mi hijo o con mi hija o con mis hijos. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la oficina, pues los veía muy temprano, los llevaba a la escuela, regresaba a trabajar muy tarde y ya estaban dormidos. Solo les daba un beso. ¿Les suena esto? ¿A alguno de ustedes les ha pasado? Realmente, ¿cuánto vale nuestro tiempo? ¿Cómo ha cambiado su paradigma tiempo en estos meses, en estas semanas, en estos días, dependiendo del país en el que nos estén escuchando? ¿Cómo ha cambiado su tiempo? ¿Cómo ven hoy su tiempo? ¿Lo ven como hace 2 meses, como hace 3 meses, como hace un mes, dependiendo, repito, en el tiempo que estén de la pandemia? ¿Lo ven de la misma manera? ¿Lo están aprovechando?
¿Para qué lo están aprovechando? ¿Cuántos de nosotros, y voy a hablar por mí, me han recomendado series, me han recomendado muchas cosas que a los 2 días me están preguntando, oye, ¿ya la viste? ¿Ya la acabaste? ¿Por qué no la has acabado? Si no estás haciendo nada. No, sí estoy haciendo. Pero inclusive entonces seguimos con ese mismo tiempo tan apresurado que teníamos antes. ¿Realmente quieres salir así otra vez? ¿Quieres regresar a esa, lo voy a decir de esta manera, hiperactividad en la que vivíamos? En la que todo el tiempo estábamos corriendo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, oye, tengo ganas de ir al cine, pero ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo. ¿Y por qué no, así como decimos, tengo mucho trabajo, por qué no decimos, oye, tengo mucho trabajo, pero también tengo que ir al cine? ¿Por qué no nos damos también esos tiempos para ser mejores, para estudiar, para buscar otras oportunidades, para pensar en mí mismo simplemente, para pensar cómo estoy yo hoy, cómo quiero salir de esto? Una pregunta más que les dejo de reflexión. ¿Cómo quieren salir de esto? ¿Cómo va a ser su tiempo después de esto? ¿Cómo van a regresar a esa nueva realidad que nos espera aquí en México, tal vez en 15 días, tal vez en un mes? En sus países, no sé, pero ¿cómo están? ¿Cómo van a regresar? ¿Sí? Podemos hablar del tiempo natural, donde ya les dije, todo está en función del crecimiento, de la vida, de la adaptabilidad, de los ciclos. Ahí no, el tiempo no es un criterio, ¿sí? Los ciclos, hemos visto cómo se ha recuperado nuestro planeta en tan poco tiempo. Entonces, podemos hablar de ese tiempo y pensar en ese tiempo natural. Nuestro tiempo individual, ya se los comenté, vamos a cambiar nuestros paradigmas, vamos a seguir igual. Cómo vamos a interactuar ahora en nuestros nuevos sistemas sociales. Nuestro tiempo va a seguir siendo exclusivamente social, financiero, o esta crisis nos da 2 opciones. Quedarnos social y enfocarnos en lo que perdimos, o tomar conciencia del tiempo individual para crear, para hacer cosas nuevas, para crear aprendizajes nuevos. ¿Qué queremos? Es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y por último, pues vamos a llegar ya a las conclusiones, porque se nos está acabando el tiempo. Y, pues bueno, para cerrar e ir comenzando ya el cierre de esto y entrar a un momento de preguntas y respuestas, siempre existe la posibilidad de cuestionar nuestros paradigmas. ¿Realmente estamos dispuestos a cuestionar nuestros paradigmas? ¿Lo queremos hacer? ¿Nos hemos dado el tiempo para hacerlo? ¿O queremos seguir igual? La crisis nos da la oportunidad de cambiar nuestra visión. Nos podemos encerrar en un contexto individual, o es mundial esta nueva visión que queremos. Somos miles de millones de personas los que estamos viviendo esta misma situación. Al final veremos en unos momentos más un video, pero veremos que todos estamos viviendo esta misma situación, pero no de la misma manera. ¿Cómo quiero usar mis facultades? ¿Cómo quiero aprovechar esta oportunidad, este tiempo, estos momentos? ¿Cómo quiero hacerlo? Tengo mi libre albedrío, tengo observación, tengo la capacidad de interpretación, tengo la capacidad de cuestionarme todo lo que pasa a mi alrededor. Y repito, en cualquiera de los sistemas sociales en los que yo interactúo, mi trabajo, mi casa, mi familia, como líder, mi organización, mis colaboradores, puedo cuestionarme muchas cosas. Algo que me gustó mucho, y por eso puse el ejemplo científico. Tenemos la oportunidad de pensar como científicos, de observar resultados, de experimentar, de analizar, de interpretar, de cuestionar, de seguir investigando todo el tiempo, de ser positivo, ya lo dije. ¿Ustedes creen que los científicos, cuando les falla algún experimento, en ese momento se dan por vencidos y claudican? No, siguen intentando y siguen intentando y siguen intentando. Ese ser positivo, pensar que en algún momento lo van a lograr. Así debemos de ser todos en nuestras organizaciones. Así, si fracasa una propuesta, pues vamos a intentarlo otra vez hasta que funcione y hasta que encontremos cuál es la verdadera
ecuación que nos funcione para esa organización. Y podemos tener el enfoque o en lo que perdimos o en lo que podemos ganar. ¿Sí? Y al final, pues dedicar tiempo, ya se los dije, tiempo adecuado a lo individual y a lo natural que es el ser. Por último, y para dar paso a un video que me va a ayudar, a ver, está Catherine. Nada más voy a dejar 2 frases de Newton y de Einstein, que fue lo que utilicé. Y decía que la curiosidad tiene su propia razón de existir. Y aquí viene la frase que me gustó. No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que utilizamos cuando los creamos. La solución está fuera de nuestro marco de referencia. Si buscamos o pensamos en una solución como cuando empezó todo esto, no vamos a llegar a algo diferente. ¿Ok? Y Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque me he subido a hombros de gigantes. Él no hablaba literalmente de gigantes, sino de gigantes intelectuales, de gente que tenía otra visión, de gente que analizaba, que pensaba, que estaba observando todo el tiempo. Entonces, no perdamos de vista eso. Y pues con esto quiero cerrar y le pediría a Fer, voy a dejar de compartir mi pantalla. Les agradezco mucho la atención. Voy a dejar de compartir mi pantalla para ver un video que dura 3 minutitos y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Catherine, entonces, si me ayudas, por favor. Buenas noches, claro, Yair. Ahorita les paso el video. Escuché que todos estamos en el mismo barco, pero no es así. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Tu barco tiene unas condiciones y el mío puede tener otras muy diferentes. Para algunos, la cuarentena está óptima. Momento de reflexión, de reconexión, suave, en chanclas, con un whisky o un té. Para otros, esto es una crisis desesperante y un momento de gran angustia. Para algunos, una paz, un tiempo para el descanso, unas vacaciones. Para otros, una tortura. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Algunos están ocupados en elegir series de televisión, nuevos aprendizajes y leer varios libros. Otros están preocupados por el pan para el final de semana, o si los fideos alcanzan para unos días más. Algunos están en el home office de su casa campestre. Otros están revolviendo basura o rindiendo el mercado para sobrevivir. Algunos quieren volver a trabajar porque se les está terminando el dinero. Otros quieren matar a aquellos que rompen la cuarentena, pues su caso o familia cercana es población de alto riesgo. Algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos y sacar un préstamo, o para ir donde un amigo, que les va a facilitar un dinero. Otros critican las decisiones que se toman y emiten 1000 comunicados con información sin verificar. Unos tienen fe en Dios y esperan sus milagros durante este 2020. Otros dicen que lo peor está por venir. Entonces, amigos, no estamos en el mismo barco. Estamos pasando un momento en el cual nuestras percepciones y necesidades son completamente distintas, y cada cual saldrá a su manera de esa tempestad. Algunos con el bronceado de la piscina, otros con cicatrices en el alma. Por tales motivos evidentes y por otros invisibles, es muy importante ver más allá de lo que se ve a primera vista. No solo mirar, pero más que mirar, ver. Ver más allá del partido político, más allá de la religión, más allá del género, del estrato social y del propio ombligo. No menosprecies el dolor del otro si tú no lo sientes. No juzgues la buena vida del uno, no condenes la mala vida del otro. Simplemente nadie es juez.
No juzguemos tanto a aquel que pide porque le falta, como a aquel que no apoya porque creemos que le sobra. Por ello sostengo, estamos en barcos distintos, cada uno capeando la tempestad a su manera. Por eso, permitamos que cada cual navegue su ruta con todo el respeto y la dignidad que le corresponde a sus decisiones. Ánimo a todos y los mejores deseos en tu dirección para reflexionar. Todos somos habitantes de esta tierra. Muchas gracias, Catherine. Pues no sé, Nelson, pasaríamos a la momentos de preguntas y respuestas. Primero, Jair, quiero felicitarte por tu brillante exposición, como siempre. Jamás dudamos en tu capacidad. Ahora entiendo por qué eres un reconocido expositor, tanto nacional como internacional. Jair, les cuento, es de México, la conexión es de México. Felicitaciones y no me queda más que agradecerte por compartir tu tiempo, tu conocimiento con todos y del mundo. Seguro que estos momentos va a servir, les va a encantar a todos ustedes. Me he permitido hacer un resumen de tu intervención. Primero, los paradigmas van cambiando según avanza. ¿Estoy sin video? ¿Me ven? ¿Me puede alguien confirmar si es que me ven? Catherine, ¿me ves? Sí, sí le veo claro y también escucho igual. ¿Sí me oyes? ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? Catherine, ¿me oyes? Sí, perfecto. Los paradigmas van cambiando según avanza el conocimiento. Mientras más conocimiento científico tengamos, mientras más conocimiento tengamos acceso, nuestros paradigmas van a cambiar. Los paradigmas tienen un tiempo para ser aceptados por las demás personas y son muy cuestionados y riesgosos, como le pasó a nuestro amigo Galileo Galilei. Entonces, hay que ser valientes para poder aceptar o romper los paradigmas. No cambiar los paradigmas es vivir en otra realidad. Para mí es importantísimo ir caminando o evolucionando con nuevos paradigmas, cada cual sabrá cómo los va a asimilar o qué paradigmas va a crear al interior de su organización para poder caminar con este cambio. Cambiar los paradigmas a lo verdaderamente importante para las personas. Yo creo que una de las lecciones más grandes de este encierro involuntario o de esta situación por la cual está atravesando el mundo es que nos permitió valorar lo realmente importante. Y considero que los paradigmas se van a mover hacia allá. Generar nuevos paradigmas referente a la importancia de la familia, a la importancia de la salud, a la importancia de la educación. En resumen, nuevamente a dar valor a los valores que deben prevalecer en nuestra sociedad. Lo que da sentido a las cosas, me encantó esta parte que mencionaste, es el ser. ¿Sí? Lo importante es el ser como persona, no la camiseta que llevo, no al gym que voy o no la marca de auto que tengo, sino qué calidad de persona eres tú. ¿Sí? Me encantó esa parte y te felicito. Y la última anotación que tengo es, nos vemos realmente obligados a cambiar el paradigma del tiempo. Vivíamos en una zona de confort o con un paradigma preestablecido del tiempo que
nos tenía muy agitados y dando, como te digo, mayor tiempo a otro tipo de cosas. Hoy por hoy creo que todos vamos a cambiar el nuevo paradigma del tiempo. ¿Cuál será nuestro nuevo concepto del tiempo? Y me encantó tu forma de llevar la conferencia, generando preguntas que cada uno de nosotros tendremos que contestar. Perfecto. Hasta aquí el resumen y vamos a dar paso a las preguntas. No sé si Catherine me puede ayudar con las preguntas o debemos... En el chat. Veamos, tenemos preguntas. En nuestra organización estamos momentos a punto de tomar. Gracias. A ver, aquí tenemos una pregunta. Hablando de liderazgo, ¿cómo deberíamos reincorporar a nuestros equipos de trabajo a aquellas personas que vivieron de cerca la enfermedad, ya sea que la haya padecido o que haya tenido esta en algún familiar cercano? Esa es la pregunta, mi estimado Jair. Ok, veo que la hace Rafa. No sé de qué país sea, pero bueno. Parte del ciclo de conferencias, y tal vez no me voy a meter mucho en esto porque mañana justamente Adri va a hablar de liderazgo. Pero hablando de liderazgo, yo lo que les sugiero es entender a la persona. La verdad es que ser empáticos con nuestros colaboradores es muy importante en este momento. Y no solo decir, va a pasar y esto no te preocupes, va a estar todo bien. Abrirle la puerta, ya más que abrirle la puerta, tener esa apertura de escucha con tus colaboradores, porque es bien importante de verdad ser empáticos con ellos, y más si vivieron en este momento una persona o vivió estar enfermo o algún familiar, pues seguramente estuvo bajo una presión muy fuerte, seguramente vivió momentos difíciles. Entonces, mi sugerencia es sí ser muy empáticos con ellos, no solo darles la palmadita en la espalda y ya, ser muy, muy empáticos, escucharlos, abrir un poco la parte como líder de escuchar qué sintió, cómo está, si tiene alguna necesidad, inclusive, en particular, pues escuchar y ver hasta dónde se puede ayudar a la persona, ¿no? Creo que lo que caracteriza a un líder es justamente ser empático con sus colaboradores y escucharlos. Entonces, mi sugerencia es escuchar a tu colaborador, colaboradora, y pues ver qué necesidades tiene. Tal vez ya requiere estar un poco más tiempo de home office, o él, entonces, pues escucharlos. Esa sería mi sugerencia. Perfecto. De Gonzalo Larrea, tenemos una pregunta. ¿Las relaciones sociales y comerciales van a cambiar? ¿Cómo generar confianza en un mundo donde nos relacionaremos con quienes no conocemos? Mira, muy buena pregunta. La verdad es que pues creo que eso lo tenemos que hacer todas las empresas, generar confianza. Lo platicábamos también el día de ayer con Nelson y con Adri. Creo que algo que les va a generar confianza, donde tenemos que voltear todos los que prestamos un bien, o vendemos un bien o prestamos un servicio, justamente está en el servicio que ofrezcamos ahora a todas las personas. Repito, todo ahora es servicio al cliente. Y creo que hacia allá tenemos que voltear. Va a depender mucho de que esa confianza se genere con el servicio que les prestemos. La oportunidad, la limpieza, la efectividad con la que demos un servicio. Creo que ahí es donde vamos a generar confianza en estas relaciones comerciales de las que nos preguntan. Yo creo que por ahí tiene que ir en este momento nuestro enfoque. Perfecto. Desde México, ¿es posible que como persona cambie mis paradigmas? Sin embargo, perteneces a un entorno familiar, empresarial y de país. ¿Habrá que promover un cambio en estos entornos también? Sí, yo creo que sí. De hecho, lo comentaban en comentarios un poco más arriba. Ya está cambiando. Ya estamos viviendo nuevos paradigmas. Y lo acabo de decir. ¿Cómo pedimos la comida? ¿Cómo estamos viviendo hoy en día?
el usar el cubrebocas es un cambio de paradigma, repito. No poder ir al súper es un cambio de paradigma. Sin duda ya se están dando. Y justamente somos entes sociales que vivimos en un entorno y en diferentes sistemas sociales, por lo que también esos sistemas tendrán que cambiar los paradigmas y adaptarnos todos, que es parte de lo que hablaba de la flexibilidad que vamos a tener que tener tanto los seres humanos como las organizaciones para adaptarnos a esta nueva realidad. Perfecto. Tenemos una pregunta por interno desde... Ah, ve, mira qué interesante, esto es desde España. Dice, ¿existe alguna técnica para cambiar los paradigmas al interior de las organizaciones? Creo que ahí nos vas a ayudar tú el próximo jueves, Nelson. Pero, pues como técnicas creo que podría haber muchas, no me gustaría enfocarme a una en particular. Y voy a comentar la siguiente, repito, es a lo mejor una sugerencia muy, muy personal. Entiendo que hay muchas técnicas y podrá haber muchas. Yo creo que algo que nos puede ayudar como personas y como organizaciones es el coaching para cambiar. Ahora hay muchas metodologías ágiles que nos permiten tener pruebas muy rápido de algún bien, de algún servicio, probarlas prácticamente en una semana y sacarlas al mercado. Entonces, las famosas metodologías Sprint creo que pueden ser otra buena herramienta. El coaching de equipo para acelerar un poco los procesos. Creo que pueden ser herramientas que nos pueden ayudar a avanzar mucho más rápido y cambiar nuestros paradigmas. Perfecto. Buenas noches, dice desde Ecuador. ¿Cómo podemos manejar el cambio en el comportamiento de los colaboradores al temor de volver a su trabajo? Saludos desde Ecuador. Ahí va a depender mucho, yo creo que de cada organización. Prometimos no hablar de política, pero vamos a hablar de política interna en las organizaciones. Entonces, justamente yo creo que ahí va a depender mucho de, uno, sí, cómo está el entorno social en ese país. Dos, las medidas y la confianza de la que hablamos hace ratito que le demos a nuestros colaboradores. Si estamos sanitizando, si les vamos a dar, vamos a tener gel, vamos a tener tal vez lo que decíamos, a lo mejor van lunes, miércoles y viernes unas personas a la oficina al principio, martes y jueves otras y los demás hacen home office. Yo creo que tenemos que estar justamente reinventando, si nuestra operación lo permite, nuevas cosas para darles esa seguridad a nuestros colaboradores y puedan regresar al trabajo lo más rápido posible. Perfecto. Velázquez Ricardo, ¿el latinoamericano acepta el cambio de paradigma mejor, peor que en otras regiones? Híjole, yo creo que no sé si realmente el latinoamericano como tal, es una muy buena pregunta. Tal vez si alguien de otro país nos pudiera comentar cómo le ha ido en sus países, tal vez en Europa, en Asia, pero no sé si realmente el latinoamericano acepte el cambio mejor o peor, ¿eh? Creo que sería estigmatizar una zona, una región. Creo que en todos los países hay de todo tipo de personas y más bien yo creo que depende, y me iría a la plática que tuvimos hace ratito, es justamente nosotros, voltear a ver al ser y cómo cambiar. ¿Realmente queremos cambiar como persona? No creo que dependa de una región o de otra, sino más bien de la persona en sí. Muy bien. A ver, tenemos acá otras preguntas. Dame un segundito. Estamos viviendo en una nueva realidad que no es fácil asimilar a nivel de organización. ¿Cuál será el mejor mensaje a los colaboradores para que empiecen a transformar sus criterios y sobre todo a mantener el compromiso y la confianza en el nuevo ritmo al que todos nos exponemos? Desde Ecuador. Ok, aquí yo lo que les propondría, y repito, no me quiero meter mucho en el tema de liderazgo porque va a hablar Adriana de ello, pero justamente si son líderes de organizaciones, si son líderes de algún equipo de trabajo, tal vez, y ya estaban tal vez en algún punto de
avanzado, quiero decir, de liderazgo, de equipo de trabajo, de estar en una etapa ya de performance con su equipo de trabajo, tal vez sí tengamos que regresar un poco a una etapa otra vez de conocimiento, de confianza otra vez, de conocernos nuevamente cómo regresamos cada uno de los colaboradores de ese equipo de trabajo a esta nueva realidad para poder avanzar. Creo que lo dejaré hasta ahí para que mañana Adri siga tocando el tema. A ver, uno de los grandes paradigmas es justamente, acá tenemos otra pregunta que es interesante. Uno de los grandes paradigmas que hemos cambiado es justamente el trabajo en casa, home office. Hoy no es solo del 80-20 de las empresas quienes sabemos que es muy productivo este tipo de trabajo y el uso de las herramientas electrónicas. Pues sí. Perdón. Esa es la pregunta. Ajá. Sí, es bien interesante porque realmente te sientes a gusto trabajando en casa, realmente lo vas a desperdiciar, porque es un momento de oportunidad para demostrarle a las organizaciones que podemos ser muy productivos desde casa, que realmente funciona el home office o el home base, como lo llaman algunos otros. De verdad es un buen momento para demostrarle a las organizaciones que sí podemos ser productivos desde casa, que sí tenemos la capacidad, que sí estamos comprometidos con la organización para hacerlo. Entonces yo creo que sí es una de las cosas que van a cambiar y mucho después de esta pandemia. Aquí había otra, Nelson, si me permites, para no dejarla pasar. Estoy perdido. Dale. De Juan Cusco dice, ¿cómo podría cambiar el paradigma de nuestros adultos mayores que se creen que no pueden usar la tecnología para estar cerca de sus seres queridos? Creo que lo mejor, y lo he experimentado y lo he visto con personas cercanas a mí, es justamente abriéndoles una sesión de Zoom, de cualquier otra plataforma de videoconferencia y sentarse con ellos un rato y que vean que no es tan difícil. La verdad es que romper ese tipo de paradigmas puede ser muy sencillo ya cuando lo ven en la práctica. Y lo digo porque después, ahora ya hacen, y repito, de gente cercana que conozco, me han dicho, ahora nos vemos cada 8 días con mis amigas que tenía años de no verlas. Entonces, no creo que sea tan difícil. Yo creo que para romper el paradigma yo le llamaría acompañamiento con los adultos mayores para que aprendan y vean que no es tan complicado hacer esto y pueden estar cerca de sus seres queridos. Muy bien, por honor al tiempo y por respeto a los participantes, creo que tenemos que concluir. No me queda más que agradecer a todos los presentes. Me siento muy motivado, muy honrado por la presencia de tantos países. Indudable y brillante tu presentación, Jair. Y quiero motivarles e invitarles al día de mañana a un tema que realmente nos va a favorecer a todos y creo que nos interesa a todos las personas que estamos al frente de organizaciones, a consultores también, porque estamos viviendo un liderazgo a control remoto. Esto lo vamos a topar el día de mañana, va a estar a cargo de ingeniera Ani Castañeda, ella es colombiana, y bueno, no les voy a dejar solamente con expectativa. Les esperamos el día de mañana a las 7:30 y gustosos de poder compartir con ustedes este tipo de conocimientos. Una recomendación para el día de mañana, les recomiendo ir a un lugar cómodo, que no sea el dormitorio, sino más bien su estudio, su comedor, tener a mano una libreta, porque van a hacer trabajos, de lo que entiendo, va a haber dinámicas y vamos a tener anotaciones. Por otra parte, también, como es un tema interesante, compartir la invitación con sus colegas, con sus pares, con otros empresarios,
capaz de que se puedan beneficiar de este ciclo de conferencias. De mi parte, nuevamente, Jair, muchas gracias, felicitaciones. Adri, nos vemos el día de mañana y un abrazo a todos desde Ecuador. Buenas noches, gracias, Colombia, Nelson. buenas noches, México, buenas noches, Ecuador, buenas noches, Buenas mundo. noches. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, Buenas gracias. noches con Buenas todos. noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Buena suerte y gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.